Ay. Buenas noches, profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer la sentencia del Pleno Casatorio, Casación número 4442-2015, Moquegua. Analogía significa comparación o relaciones entre varias razones y conceptos. La analogía también se puede diferenciar de la interpretación extensiva porque esta última se aplica a casos que son susceptibles de ser encuadrados en su extensión teniendo en cuenta los rasgos y comunes entre los casos previstos y nuevos casos. El análisis del principio asignado. Este artículo siempre debe ser estudiado teniendo en cuenta que en la Constitución de 1993 ha incorporado parte de su contenido en su texto, en el artículo 139, que dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional. El principio de la inapresibilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. En el derecho, la analogía de atribución puede justificarse en los principios de derecho, en razones axiológicas y teológicas. Ahora bien, ¿qué es la analogía? Esta constituye un procedimiento interpretativo al que recurre cuando el ordenamiento jurídico no se halla en una norma aplicable al caso. La analogía consiste en el proceso lógico que tiende a inducir las soluciones particulares en el principio que las explica para buscar enseguida las condiciones del mismo principio en otras hipótesis a las que se aplica por vía de deducción. Presentación de la sentencia. ¿Cómo se debe redactar una sentencia? Tiene 4 requisitos, pero en este caso vamos a hablar solo de 3, que es la estructura, la motivación y la congruencia. En cuanto a la estructura, los elementos de la sentencia deben estar señalados mediante la ley. En cuanto a la motivación, el juez va a expresar el razonamiento jurídico sobre el caso. Y la congruencia, el juez no puede otorgar mayor pena de la que se ha solicitado. ¿Cuáles son los elementos de la sentencia? En el encabezamiento, por lo general, va el nombre del órgano judicial, la numeración de procedimiento, fecha en la que se dicta, tipo de delitos imputados o investigados, nombres de las partes que intervinieron en el proceso. Continuando, tenemos los hechos probados, que son el apartado fundamental de la redacción de una sentencia. En este punto, el juez o tribunal debe redactar con precisión y claridad, con ausencia de especulación alguna, el relato de lo que éste considera que ha sucedido. Todo ello tras realizar una valoración objetiva de la prueba práctica en el juicio. Los fundamentos jurídicos o de derecho. En este punto incluye la motivación y explicación en la que el juez o tribunal basa su decisión final. Por lo tanto, la redacción de este punto contendrá las razones y fundamentos legales de la decisión final, debiendo el juez o tribunal expresar de forma específica las normas jurídicas que ha aplicado al caso concreto. El fallo o parte dispositiva es la conclusión final de la sentencia. Aquí es donde el juez o tribunal determina el futuro del acusado o demandado. En este punto resolverá definitivamente sobre las peticiones de las partes. En este caso se da en la Sala Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. El número de expediente es el 4442-2015, Moquegua, del Distrito y Provincia de Hilo, celebrado el 26 de agosto del 2008. La fecha de resolución el 27 de octubre del 2015 y la fuente Pasión por el Derecho. En esta breve explicación del caso vamos a explicar lo que pasó en el caso de la casación 42-2015 Moquegua. Nos presenta el caso de Juber Albert Barrios Carpio y su cónyuge Liliana Mejía García contra Ángel Gabriel Collante Aymura y su cónyuge Rosa Estrella Reate y Marín, en el cual como principal pretensión piden que el demandante Ángel Collante Aymura y Rosa Estrella Reate y Marín cumplan con otorgar las escrituras de la compraventa del inmueble ubicado en Promovi 2, siglo XXI, Manzana H, lote 10 de la Pampa Inalámbrica del Distrito y Provincia de Hilo, celebrado el 26 de agosto de 2008. En primera pretensión, piden la asesoría de una orden de inscripción de transferencias de la partida 0814-826 del registro de propiedad de inmuebles de los registros públicos de
que argumentan que los demandados fueron los primeros propietarios del lote del terreno urbano número 10, Manzana H, de Promovi Segundo Ciclo, en la Pampa Inalámbrica y Isidro, provincia de Iloílo, mediante el contrato de compraventa contenidos los documentos de la venta privada del 26 de agosto de 2008, en los cuales lo transfirieron a favor de los demandantes. Dicho eso, los demandantes y demandados se pusieron de acuerdo para poder hacer los contratos correspondientes pasadas la fecha del 25 de agosto del 2008, que arribaron en la ciudad del demandado Ángel Gabriel Collantes Aymura de Nilo. Manifestó que su esposa por motivos de salud no pudo viajar. Sin embargo, posteriormente podrían formalizar los documentos haciéndose las escrituras públicas. La interpretación estricta o la analogía. El artículo 4 del título preliminar prohíbe la aplicación por la analogía de la ley que establece excepciones o restringe derechos. Aquí, en consecuencia, tenemos que tomar la palabra ley en el sentido de norma jurídica de origen legislativo. La analogía en explicación simple consiste en aplicar la consecuencia de una norma jurídica a un hecho distinto, de aquel que se considera en el supuesto de dicha norma. En este pleno casatorio se resolverá un particular conflicto de derechos, el que enfrenta el acreditor del acreedor, con embargo inscrito al derecho de propiedad no inscrito de terciaria demandante en un proceso de terciaria. En esta problemática, el pleno casatorio fue modificado, ya que bien cabe señalar su fundamento. 7. Que en el problema de este casatorio presenta muchas aristas e involucra cuestiones tanto de derecho sustantivo como de derecho procesal. Cabe señalar que la determinada fecha, que fue el 20 de septiembre del 2020, se publicó en el 8 el pleno casatorio en el cual la Corte Suprema determinó que el acto jurídico de disposición de bienes solo uno de los cónyuges es nulo. Bien, ahora vamos con las conclusiones. En este caso se ha podido apreciar que en este caso se han visto 4 puntos en los cuales en el primero señalé que se empezó por el contrato y sus defectos. Y estos nos indican que el contrato debe ser como un supuesto de hecho con una relación jurídica. En pocas palabras, se debe realizar como un tipo de reglamento. Por otro punto, se ha retomado que este fue un principio de libertad de forma y esta se manifestó de una manera de comunicación social, la cual está manifiesta voluntad y está en un conjunto con un tema anterior, es decir, el contrato. En esta ocasión nos pide la consustancialidad y esta ha sido descrita por el siguiente término. No es posible hablar del contrato privado de forma, del mismo modo que no es posible hablar de la persona natural si está privada de un cuerpo. Y en efecto, no se puede hablar de una persona natural si está privada. Vamos al tercer punto, en donde se menciona también la clasificación de negocio jurídico. En este se menciona que este negocio debe ser portador de intereses dignos, de protección y de las reglas de las partes que se han impuesto y asimismo como un mecanismo de interés propio, ¿no? Esta ya está dentro de la compra y venta, la importancia y bueno, tiene bastante importancia en la propiedad del servicio manifestado en este caso. En el último punto se ha podido ver que mediante este proceso es la naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública y como su mismo nombre indica, de esta forma al tener la escritura de la propiedad, al sujeto le hace propietario y es lo que dicta la misma ley. En ambos casos se puede pretender mutar o constituir una forma solemne. De esta manera se establece que el artículo 1412 del Código Civil en su primer párrafo se presenta la sustanciaría como un proceso sumarísimo y esta vendría siendo la última característica del proceso de otorgamiento de escritura pública. Y bueno, esto sería todo a conclusión. Muchas gracias, profesora.